buenas familias nicaragüenses, es un honor para mí poder acompañarles en esta mañana en un nuevo segmento de Salud para Todos. El día de hoy hablaremos un tema muy importante y es acerca del lupus y medidas preventivas ante la COVID-19. Para hablar sobre este tema tenemos a través de Skype al doctor Cristian Uriarte Hernández, quien es especialista en reumatología, medicina interna y otras subespecialidades médicas. ¿Qué tal, doctor? Gracias por compartir con nosotros a esta hora. Hola Elizabeth, muchas gracias por la invitación, sobre todo ahora que se acerca el día que se conmemora Día Mundial del Lupus, que es un día que se trata de recordar acerca de esta patología y de tener en cuenta a estos pacientes que muchas veces son olvidados por los diversos sistemas de salud. Efectivamente, doctor, el día de hoy hablaremos un poquito acerca de este tema porque naturalmente mientras estamos en este proceso de emergencia sanitaria hay muchos pacientes que ya tienen enfermedades predeterminadas con las que tienen que estar luchando día a día. Así que bueno, y una de esas enfermedades el día de hoy es la lupus. Quiero recordarles brevemente a los amigos que nos ven en casa que van a aparecer los números en pantalla porque estamos, doctor, abriendo líneas telefónicas para que los pacientes y también los televidentes que nos están escuchando puedan realizar sus consultas con ustedes como especialistas. Me gustaría comenzar esta conversación hablando un poquito acerca de qué es el lupus, cómo lo podemos identificar. Sí, bueno, en palabras sencillas podríamos decir que el lupus es una enfermedad que consiste en que nuestro sistema inmunológico, que es el sistema que habitualmente nos defiende de todas las infecciones o cosas extrañas de nuestro cuerpo, empieza a funcionar mal y desconoce a nuestro propio cuerpo, ocasionando inflamación o ataques de inflamación en diversos órganos o sistemas, y que en dependencia de dónde se den esos ataques, pues el paciente va a tener muchos síntomas o pocos síntomas. Es por eso que es conocido como la enfermedad gran imitadora. En general se habla que un paciente que padece lupus puede tardar inclusive hasta 4 años en que se le realice el diagnóstico adecuado, producto de la variedad de síntomas que pueden tener estos pacientes. Es una enfermedad que predominantemente afecta a mujeres. La relación que hay entre mujeres y hombres sigue siendo 9 mujeres por un varón afectado con la enfermedad. Y actualmente se considera que alrededor del mundo existen 15 millones de pacientes que padecen del lupus eritematoso sistémico, lo cual implica también un efecto en lo que es la parte social y económica de los países. Doctor, ¿hay alguna razón del por qué esta enfermedad afecta mayormente a mujeres y no tanto a varones? Existen varias teorías. Mucho se ha hablado acerca de las hormonas sexuales. Sabemos que es una enfermedad mucho más frecuente en mujeres en edad reproductiva. Por ende, se ha tenido en cuenta que el factor hormonal, específicamente hablar de los estrógenos, hace que el sistema inmunológico esté más proclive a desarrollar esta respuesta normal, en la cual pues, algunos glóbulos blancos pierden esa capacidad de detectar los tejidos o los órganos que son propios del individuo y los atacan como que si fuesen sus enemigos, por así decirlo, ocasionando inflamación y en dependencia del grado de inflamación, pues los síntomas que los pacientes van a padecer. Es una enfermedad sistémica por el mismo nombre que lleva, lo cual traducido en pocas palabras podríamos decir que el lupus puede afectar desde la piel hasta el órgano que menos te puedas imaginar, principalmente riñones, pulmón, corazón, el sistema vascular, los ojos, el pelo. Es una enfermedad muy compleja y que muchas veces esa complejidad hace que los diagnósticos se retrasen un poco. Sin embargo, pues hay noticias buenas con respecto al lupus, es que el pronóstico de los pacientes ha cambiado mucho en los últimos 20 años debido a los cambios en el diagnóstico temprano y en el abordaje temprano de estos pacientes, que han hecho que su sobrevida hoy en día sea muy buena. De hecho, en la consulta de reumatología vemos pacientes que llevan una vida completamente normal, muchos de ellos desarrollándose en diversos ámbitos profesionales, teniendo una vida normal dentro de lo que conlleva padecer una enfermedad crónica como lo es el lupus, y eso ha sido una buena noticia para muchos de los pacientes que padecen la enfermedad. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que requiere de cuidado, requiere de mucha disciplina de parte de los pacientes en darse su seguimiento, en cumplir los medicamentos de la forma que tienen que ser, y además de eso realizarse estudios periódicamente que permitan llevar un monitoreo adecuado de la enfermedad, que muchas veces eso es lo que puede inclusive llevar a complicaciones. Aquellos pacientes que no llevan
un monitoreo, un seguimiento adecuado, pues son los que eventualmente presentan crisis de inflamación, y estas crisis son las que van ocasionando daño, y eso va mermando la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué tipo de complicaciones son, doctor, las que se podrían presentar en los pacientes que están conviviendo con esta enfermedad? Sí, las complicaciones son variadas. Probablemente la más frecuente, la más común, es la insuficiencia renal que pueden llegar a padecer, producto de la inflamación renal y la disminución en la función. Además, por los medicamentos que estos pacientes utilizan, son más proclives a padecer de infecciones. Estas infecciones pues, pueden ser virales, pueden ser bacterianas, y eso pues evidentemente sí puede llevar a un cambio en la dinámica de la enfermedad. La enfermedad se puede tornar un poco más agresiva, y combinada con la infección pues suele ser la principal causa de complicaciones de los pacientes. Y además de ello pues pueden haber complicaciones a diversos niveles de acuerdo al sitio de inflamación que tenga el paciente o los pacientes al momento de las crisis de la enfermedad. El lupus es una enfermedad que ataca por eventos, por crisis, decimos. Es decir, los pacientes pueden estar clínicamente controlados por un buen periodo de tiempo, y de pronto entran en una situación de estrés, o tienen una infección urinaria o una infección respiratoria, y eso ocasiona una crisis de la enfermedad que conlleva inflamación y a disminución de la función del órgano que se vea afectado. Sí, y sobre todo en este contexto, doctor, en el que los nicaragüenses que no están teniendo alguna enfermedad predeterminada, y la población en general está pasando también por un contexto y por una situación de crisis bastante extremo producto de la actual COVID-19. Vamos a hacer una pausa comercial, doctor, y a la gente que esté en casa, recuerden anotar los números que aparecerán en pantalla ahora mismo para que usted pueda realizar sus consultas en vivo y directo. Al volver de la pausa comercial estamos hablando sobre el lupus y también las medidas de prevención que deben tener estos pacientes ante la COVID-19. Ya regresamos. De regreso en su segmento Salud para Todos, y seguimos hablando acerca de los cuidados que deben tener pacientes con lupus en este contexto de COVID-19. Aparecerán los números en pantalla ahora mismo para que usted pueda realizar sus consultas a través de las líneas telefónicas. Y bueno, el día de hoy estamos conversando con el doctor con un doctor especialista en este tema, y él es Cristian Uriarte Hernández, especialista en reumatología, además en medicina interna, y cuenta con subespecialidades médicas. Así que aproveche los conocimientos de cada uno de los expertos que nos acompañan en Salud para Todos para que pueda realizar esas preguntas. Doctor Uriarte, nuevamente gracias por acompañarnos, y me gustaría consultarle en este momento acerca de cuáles son esas características que pueden tener los pacientes con lupus que les dé a conocer que, digamos, están pasando por un proceso complicado de su salud, y que también a lo mejor no sabían que tenían lupus, pero que estas características o estos factores van a ayudarles a identificarlo. Sí, es muy común que los pacientes con lupus experimenten muchos síntomas que son inespecíficos inicialmente. En general, habría que sospechar lupus en una mujer joven que empiece a tener caída del cabello fácilmente, sobre todo después de bañarse, empieza a tener fiebre que no tiene una causa definida, dolores articulares principalmente en las manos, en los pies, o inflamación en los miembros inferiores, en los pies. Muchos pacientes pueden experimentar moretones en la piel sin haberse golpeado, sin haber sufrido ningún tipo de trauma. Algunos pacientes, o probablemente sea uno de los síntomas más comunes, la percepción de fatiga. Los pacientes perciben como que si hubiesen hecho mucho ejercicio, como que si cuando duermen no descansan lo suficiente, y siempre perciben que su cuerpo se encuentra agotado. Esto conlleva también a cierto grado de depresión, y muchas veces estos pacientes pues tienen una incapacidad física producto del dolor que experimentan, que es un dolor muscular y articular que muchas veces puede ser severo, y que por ende pues van haciendo que sus capacidades físicas vayan reduciéndose hasta que pues se empiece a sospechar el diagnóstico. Como son síntomas muy inespecíficos, muchas veces se suelen confundir con otras enfermedades, y hoy en día sí ha mejorado un poco la sospecha, es decir, los doctores ya tienen más en cuenta la probabilidad de una enfermedad autoinmune como lo es el lupus. Sin embargo, siempre es un reto hacer el diagnóstico. Además de ello, pues hay algunos estudios de laboratorios que nos pueden ayudar a confirmar el diagnóstico en este tipo de pacientes, y hay que tenerlos en cuenta también cuando sea necesario para apoyar el diagnóstico, que básicamente es clínico.
Doctor Uriarte, algo importante es en este contexto de pandemia, ¿qué tan recomendable es continuar con los tratamientos? Sobre todo porque se ha escuchado de algunos médicos internacionales que hay algunos tratamientos que pueden bajar las defensas y eso dar paso a la COVID-19. También, ¿qué medidas de prevención deben tomar estos pacientes para evitar el contagio con esta enfermedad? Sí, Elizabeth, muy interesante tu pregunta, porque además de eso muchos pacientes me la han hecho. En el día a día recibo muchas llamadas de mis pacientes y básicamente la información que circula por distintas redes sociales pues muchas veces es más alarmista de lo que debería ser, y sobre todo hay que tener un filtro para ese tipo de informaciones. En sí ya hay unos protocolos que han sido expuestos por la Academia Americana de Reumatología, y además de eso por la Liga Europea contra las Enfermedades Reumáticas, que son básicamente los que la Sociedad Nicaragüense de Reumatología también hemos publicado por nuestras redes sociales, y consiste en que todo paciente que tiene lupus y que ya está dentro de un esquema de tratamiento no debe suspenderlo, aún si enferma por el COVID-19. Doctor, tenemos una llamada telefónica, vamos a darle paso y luego continuar con la explicación. Hola, buenos días, ¿cuál es su consulta? Gracias por llamar, está en Salud para Todos. Buenos días. Mire, una consulta. Yo soy paciente de lupus eritematoso dérmico. Como paciente de lupus dérmico, ¿qué expuesto puedo estar yo ante el COVID? En mi familia hay antecedentes de lupus sistémico, inclusive fallecidos, ya, hermanas específicamente. Entonces, quiero que me aclaren entre dérmico y sistémico, ¿cómo puedo estar expuesto yo? Y qué tengo que hacer para adicionar a todas las recomendaciones que ya sabemos. Gracias. Excelente pregunta, doctor. Respondámosle al paciente que acaba de llamar en este momento. Claro, sí. El paciente refiere que tiene lupus cutáneo o dérmico. En sí, el lupus cutáneo es menos agresivo que el lupus sistémico porque habitualmente ese tipo de lupus solo se manifiesta a nivel de piel. En realidad, los pacientes con lupus deben de seguir las mismas indicaciones que se han dado a la población en general, es decir, el lavado frecuente de manos, el aislamiento a través de mascarillas, a través del uso de caretas que impidan el contacto con gotitas de flu de pacientes o de personas potencialmente infectadas. Hay que acordarse que en este momento debemos considerar a toda persona que tengamos de frente como infectada. Esa es la única manera de protegernos. En realidad los pacientes con lupus no necesitan algo en especial. Lo que sí hay que aclarar es que no deben de suspender los tratamientos que ya tienen. Si se fijan, muchos de los tratamientos que se ocupan actualmente para la fase inflamatoria o la fase complicada, por así decirlo, del COVID-19 son tratamientos que se ocupan en reumatología. Por ejemplo, plaquinol, tocilizumab, corticoides, son medicamentos que habitualmente utilizamos en pacientes con enfermedades reumáticas, lupus, una de ellas, y de hecho han sido de cierta manera de ayuda para mitigar la fase inflamatoria del COVID-19, por lo cual no está recomendado, y esto ya ha salido publicado en diversas sociedades de reumatología, no está recomendado la suspensión de los tratamientos habituales de los pacientes, porque si suspendes tus tratamientos, la enfermedad o el lupus se puede activar y encima vas a tener la infección del COVID-19, entonces se va a volver un cuadro mucho más complicado. ¿Ok? Entonces, principalmente. Ahora, me imagino, doctor, que como decía el paciente, él tenía la pregunta de, dice él, soy paciente con lupus cutáneo, ¿me puede afectar a mí que tengo lupus cutáneo de igual manera que a un paciente que tenga el otro tipo de lupus? Sí, el riesgo para un tipo de paciente es el mismo, y también es el mismo riesgo que tienes tú o que tengo yo de enfermar por el COVID-19. En realidad, cada paciente, sobre todo en enfermedad autoinmune, es un mundo. Cada uno responde distinto a los diversos estímulos que pueden recibir, y lo mismo se ha visto también con el COVID-19. Hasta ahora no sabemos por qué algunos pacientes incluso llegan a ser asintomáticos y por qué otros se complican. Sí hay factores de riesgo que se asocian a complicaciones, pero hay pacientes, por ejemplo, que son hipertensos y no por ello significa que van a terminar con complicaciones graves asociadas al COVID. Lo mismo pasa con el lupus. Lo que hay que hacer es la prevención, que son medidas que Post TV, por ejemplo, he visto que tiene muchos anuncios de prevención que están muy buenos para los pacientes, de mantener siempre el distanciamiento social, si es posible quedarse en su casa, mantener la higiene sobre todas las cosas para evitar que el virus entre en nuestro cuerpo, y sobre todo ya sabemos que entra por vías de mucosa, principalmente boca, nariz y ojos, por lo cual hay que proteger esa zona ante todo.
telefónica. Hola, buenos días, gracias por llamar, está en Salud para Todos. Buenos días. Sí. Sí, le escuchamos. Buenos días, señorita. Muy buenos días, gracias por llamarnos. Ya. Yo estaba oyendo el comentario del doctor en cuanto al medicamento, el Plaquenil, que lo usamos en pacientes con lupus y pacientes con factores reumatoideos altos. Yo soy un paciente con factor reumatoideo alto, con una artritis severa. Estoy tomando el Plaquenil hasta lo que logré conseguir, pero no se encuentra en ninguna farmacia. ¿Qué puedo hacer? Excelente pregunta, gracias por llamar, doctor. Esto también es algo realmente importante, lo que menciona ella. Hay muchos medicamentos para pacientes con enfermedades como el lupus, con enfermedades reumatoideas y también con enfermedades como la diabetes y otras enfermedades que ya no encuentran medicamento en las farmacias, producto precisamente de este mismo contexto. ¿Qué pueden hacer? Sí, lo que pasó específicamente con el Plaquenil es que al inicio de la pandemia se empezó a utilizar para el manejo con pacientes con COVID-19 y esa información se difundió por redes sociales y recuerdo que hace 2 meses todas las farmacias agotaron el Plaquenil porque todo el mundo pensó que ese es el tratamiento para el COVID-19. Casualmente ayer se publicó un estudio en una revista importante de medicina en donde prácticamente el efecto que tiene el Plaquenil en esa enfermedad pues no es tan cierto que sea curativo, que mejore la evolución. Sin embargo, tenemos agotamiento del medicamento en la farmacia y muchos pacientes que en realidad lo requieren no logran adquirirlo. Hay una opción para los pacientes que no logran adquirir el Plaquenil, es utilizar cloroquina, que probablemente sea uno de los fármacos que sí pueden encontrar en la farmacia, obviamente sí, no va a estar en todas. La cloroquina es de 250 miligramos. Y lo que yo estoy haciendo con algunos de mis pacientes es que en virtud de tomar la cloroquina diariamente, lo que estoy haciendo es indicándola 2 o 3 veces por semana en dependencia del estado clínico en que estén. Es una alternativa ante la ausencia del Plaquenil que yo pienso que sí va a pasar un periodo de tiempo considerable hasta que vuelva a haber las cantidades suficientes que requieren los pacientes con enfermedades reumáticas en el país. Sí, doctor, ¿sería recomendable también hacer esta consulta específica con su médico o podrían tomarse este medicamento de manera libre? ¿Cómo funcionaría? No, sí, evidentemente no se debe hacer prescripciones globales. Sí es importante que los pacientes tengan contacto con el médico tratante para que él defina si la alternativa que tiene de utilizar otro medicamento pues es factible. En mi caso, mis pacientes me han llamado y algunos de ellos inclusive les he dicho, bueno, no encuentras Plaquenil, ahorita yo creo que es muy probable que no lo necesites, mantenete tranquilo, sigue utilizando el resto de medicamentos. Estos casos de enfermedades autoinmunes, específicamente el lupus, son individualizados, es decir, cada paciente lleva un seguimiento y de acuerdo a ese seguimiento uno puede tomar decisiones. Así que es muy importante tu aclaración, sí es muy importante que los pacientes entren en contacto con el médico tratante que les ha llevado el caso en un periodo de tiempo. Sí, doctor, quiero finalizar con la siguiente consulta. ¿Qué recomendaciones le daría a algún paciente que tiene lupus si en algún caso llegara a confirmarse que tiene COVID-19 o a sentir los síntomas de la COVID-19? ¿Qué debería hacer? Sí, en el caso de tener infección por COVID, en primer lugar, estar atento a los síntomas. Y la recomendación número 1 que yo les doy es no suspendan el tratamiento de lupus. En segundo lugar, estén muy atentos a los síntomas, sobre todo si aparece dificultad para respirar o si tiene dolor o presión persistente en el pecho o si de pronto los familiares notan que empieza a tener confusión o dificultad para estar alertos, son signos de alarma para que el paciente sea llevado a una unidad de atención salud con mayor resolución. También debe entrar en contacto con su equipo de atención médica, en este caso el reumatólogo o el médico internista que le esté dando seguimiento para que le oriente primordialmente qué otras cosas pudiesen hacer. Seguir las recomendaciones de prevención en el caso de que, por ejemplo, en una casa tengan a un paciente infectado por COVID-19, pues ese paciente debe estar en aislamiento, debe estar en un cuarto aparte. Todos los miembros de la familia, no solo el paciente, deberían de usar mascarillas para evitar la propagación del virus. Además de eso, utilizar utensilios o platos que sean específicamente para cada una de las personas, específicamente del enfermo, y seguir las guías o recomendaciones que se han estado difundiendo sobre el lavado de manos, evitar cuando estornuden, evitar esparcir la COVID
utilizar el codo para protegerse y evitar que se propague más el virus, y lavarse las manos con mucha frecuencia. En caso de que aparezcan los síntomas de sospecha de gravedad, pues acudir a los centros hospitalarios en donde podrían tener un mayor nivel de resolución. Doctor Uriarte, estamos inmensamente agradecidos con usted por haber compartido con toda la población nicaragüense estas recomendaciones. Ok, muchísimas gracias por la invitación y espero estar pronto con usted. Claro que sí, nosotros también lo esperamos. Y para la gente que nos está viendo en casa, las personas que participaron en esta nueva edición de Salud para Todos, muchas gracias por siempre estar pendientes y estar informándose de manera responsable como solo Voz TV lo sabe hacer. Recuerde que a lo largo de la programación vamos a estar brindándoles consejos y recomendaciones prácticas para lograr sobrellevar este proceso de emergencia sanitaria. Y en Salud para Todos estamos abriendo líneas telefónicas en cada edición para que usted pueda realizar sus consultas con los especialistas. Soy Elizabeth Reyes, les esperamos acá en la siguiente ocasión.